Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales Antes del Fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar acá reunidos en familia. Quien les habla, la hermana Silvia Díaz desde Toronto, Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro pastor Luis Alberto García desde Cuba. El tema para el día de hoy es el diablo, las religiones y el anticristo. Antes de pasarle con nuestro pastor Luis, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin. También tenemos una página de Facebook a nombre del pastor Luis Alberto García. Por favor, le pedimos que se suscriban a nuestras páginas y también compartan estos estudios bíblicos de sana doctrina. También en dichas páginas, tanto de Facebook como Telegram, estamos compartiendo el link de Google Meet de todas nuestras reuniones para que usted pueda estar en vivo con nosotros. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida desde Cuba a nuestro pastor Luis Alberto García para que comience con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, pastor Luis. Sí, Dios le bendiga a mi hermana Silvia, saludo para todos los hermanos. Y bueno, vamos a entrar en materia rápidamente, gloria a Dios, para pues poder grabar este mensaje. Vamos a orar. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en este momento, por este momento que tú nos permites, esta hora que tú nos permites de grabar esta enseñanza bíblica, este mensaje. Te rogamos que tú perdones nuestra falta y nuestros pecados, nos limpies y nos lave en tu sangre. Señor, mira cómo tenemos que andar corriendo, dada la situación que yo tengo acá con la electricidad, el internet y todo esto. Dios mío, te ruego, toma el control de este tiempo y podamos desarrollar este tema a cabalidad para que este mensaje llegue a cada hogar, a cada familia, a cada vida en esta hora. En el nombre de Jesús, toma el control de todo, Señor. Toma el control aún de nuestras palabras, que sea palabra tuya y que, Señor, nada humano salga, Dios mío, por nuestra boca, sino palabra tuya, Señor. Y que podamos dar un mensaje consistente, un mensaje que sea claro, contundente y que toda persona, no solamente creyentes, sino incrédulos, también puedan entender el origen de todas estas cosas y qué es lo que viene pronto, qué pronto va a acontecer en la tierra. En el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor. Amén y amén. Vamos rápido, mi hermana Mateo, capítulo 24, versos 3 al 8. Amén. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Amén. Amén. Bueno, mi hermana, mucha gente se preguntará, bueno, ¿y qué tiene que ver este pasaje con lo que se va a hablar, el diablo, la religión y el anticristo, ¿verdad? Pareciera que no tiene nada que ver, pero podemos entender más adelante. Lo que tenemos que entender es que, lo primero, el diablo es el padre de las religiones. Mire cómo hablo, de las religiones, en plural. Y Dios estableció algo que nosotros conocemos en teología bíblica como monoteísmo, o sea, la creencia en la existencia de un solo Dios, de uno solo, un solo Dios. Pero tenemos que entender por qué surgen las religiones. Siempre he dicho que para poder entender un tema hay que ir a la raíz del asunto, hay que ir a sus orígenes. Todo tiene en la vida un porqué, un origen, y eso es lo que hay que analizar. Yo escucho con frecuencia a los analistas en
en el internet, ya sea pues en YouTube o en la televisión o en la radio, los analistas se someten a hacer juicio, mi hermana Silvia, sobre el Medio Oriente, lo que está pasando en Israel. Y la inmensa mayoría de los analistas están totalmente errados y equivocados. Y es porque, mi hermana, quieren mirar este asunto desde un punto de vista que es el incorrecto. Si ellos estudiaran a fondo, a profundidad, el origen de cómo surgió todo esto, se dieran cuenta en el error que están. Entonces es fácil juzgar a la ligera, y cuando se juzga a la ligera, pues se emiten criterios falsos, cosas que no son. Entonces por eso siempre hay que ir a la raíz, hay que ir al origen del asunto. ¿Qué es lo que origina las cosas? Y es lo que pasa en Israel. Si entendieran que el problema del Medio Oriente es un problema religioso, que la lucha no es por terreno, ni mucho menos, esa es la excusa, es por religión. Y desde un inicio siempre hubo la intención de Ismael, que es el padre de los musulmanes, de los árabes, de matar a Isaac, de donde vienen los judíos. Entonces, pues, vamos a ver cómo la religión está jugando un papel terrible, y en el final de los tiempos, en los días que luego que la iglesia se vaya y se levante el anticristo, veremos cómo el anticristo va a manipular todo este asunto de una manera terrible. Por eso digo que tenemos que ir al asunto, a la raíz del problema. El diablo, como vio que fue expulsado del cielo, porque quiso llevar la rebelión a los ángeles y logró parte de su propósito, no el propósito completo. Su propósito era que los ángeles se rebelaran contra Dios y destronar a Dios. Ahí fue donde se equivocó. Pensó que como criatura podría vencer al Creador y fue expulsado del cielo. Luego que es expulsado del cielo y cae a la tierra, el diablo se dio a la tarea de hacer caer a la otra criatura, al ser humano, a la persona que Dios puso en el huerto de Edén para que tuviera el control de todas las cosas. Dios puso al hombre a cargo de la creación para que labrase la tierra, para que tuviera todo a su cargo. Fíjese que Dios le dio la tarea al hombre que le pusiera nombre a cada animal, clasificar a los animales. O sea que el Señor puso al hombre, le dio una responsabilidad tremenda, y el hombre disfrutaba de beneficios cual nunca ningún ser humano, por muy millonario que sea, ha disfrutado. Sobre todo por las cosas de que el hombre era eterno, no moría, no se enfermaba, no tenía problema de pagar deuda, no tenía problema de que los gobernantes donde estuviera viviendo tiranizaran, no tenía todos estos problemas que, perdón, nosotros como seres humanos estamos afrontando hoy. Pero pues sobre todas las cosas, también el ser humano tenía paz, que es lo que le falta al mundo hoy en día, no hay paz. Porque así como hay naciones que están enfrascadas en guerra, los vecinos unos con otros están en guerra también, por la envidia, por muchas razones. Y vemos que el hombre no tiene paz. Por eso Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo la doy. Mire cuántos beneficios disfrutaba el hombre en el paraíso, en el huerto de Edén. Pero el diablo se encargó de destruir todo eso. ¿Con qué objetivo? De levantar a la criatura en contra de su creador. O sea, que el hombre continuara lo que él empezó en el cielo. Y ya como él estaba pues perdido y quería que el hombre se perdiera también, e hizo que el hombre pecara contra Dios. Cuando el pecado entra a la humanidad, entraron todas las desgracias juntas, cual si fuera una caja de Pandora. Todo se destapó ahí, mi hermano. Y llegó el hambre, porque ya el hombre tan solo tenía que alargar su mano y tomar cualquier fruto.
estaba todo al alcance de la mano. Ya el hombre tenía que labrar la tierra de sol a sol. Ya no era una cosa que mi hermano, que todo estaba ahí. Ya el hombre tenía que irlo a buscar. Y ya la tierra, fíjese que la tierra fue maldita por causa del hombre. Y ya empezó el problema, que ya la producción de alimentos no era igual. Imagínese, mi hermano, si en aquel momento que recién todo empezaba, luego que el hombre pecó, la tierra empezó a, a tener este problema que ya no producía igual. Imagínense qué podremos decirle ahora. Que el pecado se ha quintuplicado, diría yo, sobre la faz de la tierra. En ese momento llegó el hambre, llegó la necesidad. En ese momento llegaron tantas cosas, pero también se destapó una violencia en la tierra terrible. Y en ese momento el diablo aprovechó para seguir adelante con sus planes. Ya no solamente que hubiera violencia, ya no solamente que el ser humano tuviera su trabajo que pasaba, sino que mire lo que sucedió en Génesis capítulo 11. Leamos del 1 al 9. Amén. Génesis 11, versos 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: que aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Mire usted, llegó a tal punto que existió un hombre llamado Nimrod, el cual cuenta la historia que mató a su propio padre y se unió a su propia madre, Semirami. Imagínese usted, semejante personaje, semejante personaje llevó a la calamidad al ser humano en aquel entonces. ¿Qué pasó? Pues llegó allí e inmediatamente tomó el control de toda esa gente que estaba allí. La gente sabía, y eso es fácil de demostrarlo, porque la Biblia dice: hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. ¿Por qué por si fuéramos esparcidos? Porque ellos sabían que Dios había dicho, ¿verdad?, de que tenían que llenar la tierra y poblarla, no que se juntaran en un solo lugar. Ese no fue el mandamiento de Dios, no fue el mandamiento del Eterno. El Eterno quería que se poblara la tierra y se llenara la tierra. Pero Nimrod le dijo: no, es aquí donde tenemos que estar todos. Y vamos a edificar una torre y hagámonos un nombre, busquemos fama, hagámonos, seamos grandes. E inmediatamente este hombre llevó a toda esa gente, mi hermano. Fíjese que se puso como rey sobre ellos. En la Biblia, cuando usted vea hablar del rey Anrafel, se refiere a este hombre, a Nimrod. Anrafel era Nimrod, rey de Sinar. De ahí, esto dio origen a todas las religiones habidas y por haber, porque en este lugar, Babel,
se fundó el imperio babilónico, quien llegó a ser el imperio babilónico después. Y Babilonia era conocida, entre tantas cosas, por el nivel de idolatría que había allí. Allí se originó todo esto. Imagínese usted. Empezaron todas las prácticas paganas habidas y por haber que usted se pueda imaginar. ¿Con qué objetivo? Con el de apartar al hombre de su creador, de que el hombre no conociera a su creador. Podría decir esa gente que no conocía a Dios. Bueno, Romanos, mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 18, leamos hasta el 25 y usted va a ver que el ser humano no tiene excusa. Amén. Romanos capítulo 1, verso 18 al 25. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entendamos esto. ¿Por qué cambiaron la verdad de Dios en semejanza de hombre corruptible? Sencilla y llanamente porque en este momento Nimrod se constituyó prácticamente como en el Dios de esa gente. Los seguían, los servían. Tenemos que entender que esto que hizo Nimrod es lo que hará el anticristo pronto, cuando se levante. Pero es lo que hacen los líderes religiosos en la brujería, en el catolicismo. Usted ve como al Papa tienen que besarle la mano. Allá van los líderes del mundo y le besan la mano, el anillo, qué sé yo, al Papa. Esto es una forma de adoración hacia ellos. Las religiones promueven esto y dice que cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por la de hombre corruptible, animales, aves, cuadrúpedos. El hombre empezó a adorar una vaca, empezó a adorar al mono, qué sé yo. Empezaron a adorar animales y empezó todo eso ahí, amado hermano. Pero ¿por qué dice, habla de que Dios lo entregó a la inmundicia? Porque cuando se funda el paganismo, cuando el diablo le mete la idea a Nimrod y a toda esta gente del paganismo, empezaron una serie de ritos que todos esos pueblos paganos practicaban. Por ejemplo, al dios de la agricultura acostumbraban, y esto lo hacían en los días del solsticio, que por cierto cae en lo que luego se llamó Navidad. Todo este paganismo en aquellos días se hacía. ¿Y qué es lo que se hacía? Pues acostumbraban a tener prácticas sexuales inmorales sobre la tierra, invocando a sus dioses para que le enviase lluvia, para tener mejores cosechas y demás. Todo esto. Llegaron prácticas terribles, mis hermanos. Prácticas terribles que hay cosas que incluso decirlas aquí en YouTube nos podría pues traer cierta censura. Imagínese usted.
Tanto fue el paganismo que hubo en aquellos tiempos, que en aquel entonces, dado a esas prácticas inmorales sexuales, cuando nacían niños, eran sacrificados a sus divinidades, a sus dioses. Y una de las prácticas era esta, que aparece registrada en Levítico capítulo 18, verso 21. Vea usted, qué terrible. Amén. Esto. Levíticos capítulo 18, versos. 21, verso 21. Y no les dijo, perdón, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. ¿Sabe qué hacían? Lanzaban esos niños al fuego, vivo, los quemaban vivos, en homenaje a sus dioses. Qué terrible, ¿verdad? Eso. Todo esto viene del diablo, esto de Dios no viene, mi hermano. La Biblia dice, no es rey, toda dádiva buena y todo don perfecto desciende del Padre de la luz, de lo alto. Esta aberración viene solamente de alguien que usted y yo conocemos, de Satanás. Y Dios tuvo que levantar a la nación de Israel para implantar el monoteísmo, para que el hombre se apartara de esos caminos perversos. Veamos Éxodo 20, del 1 al 7. Y prestemos atención bien a lo que dice acá, porque es tremendo. Amén. Ok, Éxodo 20, versos 1 al 7. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Amén. Vea usted. Lo primero, el versículo 2 dice, porque yo te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Y en el verso 3 comienza la prohibición acá. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni escultura de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, ni te inclinarás a ella, ni la honrarás. Porque yo soy tu Dios fuerte y celoso que visito la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué quiere decir esto, mi hermano? Es que el pueblo egipcio era idólatra hasta más no poder. Idólatra hasta más no poder. Y el Señor le está recordando, acuérdate que te saqué de Egipto de casa de servidumbre. Egipto representa al mundo. Y el hombre cuando está en el mundo es esclavo del mundo. Y cuando el hombre tiene dioses ajenos al Dios de Israel, cuando el hombre se inclina ante imágenes y esculturas y cosas parecidas, es un esclavo de estas cosas. Esclavo de las inmoralidades. Quiero decirle que solamente la Biblia tiene un manual para que el hombre se pueda guiar. Solamente la Biblia te dice lo que está bien y lo que está mal. La Biblia establece un límite para las cosas, una barrera. La Biblia te indica, te enseña, te muestra
hasta dónde debes llegar y qué límites no debes traspasar. Solamente el Dios de Israel te enseña esto. Cuando usted va a las religiones, se vale todo. La persona puede ser homosexual, puede ser lo que quiera. Puede ser ladrón, puede ser asesino, puede ser lo que quiera, que no hay problema. No hay prohibición en las religiones. Solamente la Biblia te dice, no matarás. La Biblia te dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo. No tendrás ayuntamiento carnal con la mujer de tu prójimo. El adulterio en estas religiones es permitido, vale todo. La Biblia te dice, no robarás. En las religiones está compuesta por ladrones, por todo tipo de personas. El único requisito indispensable para entrar a las religiones es aborrecer a Dios. Es el único. De ahí en fuera, todo lo demás no cuenta. Pero en la Biblia hay requisitos que hay que cumplir. Usted cuando va a solicitar un empleo en algún lugar de categoría, le piden requisitos, ciertos requisitos que usted debe cumplir para ingresar, y si no los cumple, pues no tiene el empleo, ni modo, como dicen en México. Usted no puede. Para usted entrar a ciertos y determinados lugares donde se mueve, como se dice por ahí, la crema innata de su ciudad o su nación, hay requisitos para entrar. No sé, a eso no es que va a entrar cualquiera. Pero en las religiones, mi hermano, entra cualquiera. Usted es criminal, venga. El ladrón, venga. Adúltero, no importa. Aquí lo acogemos aquí, igual, venga. ¿No se da cuenta usted que todo creyente que está en apostasía, usted no se da cuenta que es el mismo modo operandi de las religiones que hay? Solamente en las iglesias sanan y se les llaman entonces legalistas y extremistas y no sé cuántos. Pero ellos no quieren decirle que ellos, si nosotros somos legalistas y extremistas, ellos son oportunistas. Buscan las oportunidades para esclavizar a la gente. Y hay como una especie de papado dentro de muchas iglesias, mi padre espiritual. Cuando la Biblia dice, no llames padre a nadie en la tierra, padre es uno solo. Y no se está refiriendo que usted a su papá terrenal no lo llame papá, no. Se está refiriendo que usted no puede tener a alguien como su padre espiritual, porque padre espiritual es uno, es Dios. De ahí en fuera se acabó el mamey y se trancó el serrucho. Pero vea usted cómo las religiones se han metido inclusive dentro de las iglesias y lo ha contaminado todo. Usted va a todas esas iglesias y la inmoralidad sexual, ¿sabe cuántos pastores hoy en día se han destapado cada clase de escándalo dentro de muchas iglesias? Es por eso. Porque son religiones muertas, religiones más, que han tomado el mismo diseño de Babilonia. El mismo diseño. Han seguido la misma ruta de Babilonia. ¿Y qué sucede con esto? Mire acá lo que dice Levítico capítulo 18, versos 24 al 30. Un minuto. Levítico capítulo 18, versos, pastor. 24 al 30. Ok. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardad pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque todas estas abominaciones hicieron los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros, y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó la nación que la habitó antes de vosotros.
porque cualquiera que hiciere alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hicieren serán cortadas de entre su pueblo. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ellas. Yo Jehová, vuestro Dios. Fíjese, dice que la tierra vomitó a los moradores aquellos. Esto le está advirtiendo el Señor, el Eterno, a la nación de Israel. ¿Y qué quiere decir esto? Es lo que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es muerte. Dios se encarga de cortar de la tierra todo tipo de personas así. Y toda esa gente que sigue el diseño de Babilonia va a tener el mismo fin. Va a tener el mismo fin. Dios no puede ser burlado. Pero fíjese usted, las religiones esclavizan al hombre. Pero el problema está que en el versículo 7 de Éxodo 20, creo que es el versículo 7, mi hermana Silvia me puede corroborar, me puede acá. Pastor, ¿me puede repetir? Éxodo 27. ¿Se escucha bien, mi hermana? No sea que entonces no se esté escuchando No, bien no, y... se escucha bien, soy yo, pastor, la sorda. Bueno, Perdón. Éxodo capítulo 20, verso 7. verso 7, sí. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, Ese mismo. porque Aquí no, viene, sino sí, dará no dará. por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Mire usted, ¿qué pasó luego de estos mandamientos? ¿Qué pasó en el capítulo 32? Vamos a leer del 1 al 5. Seguimos Y en preste Éxodo. atención al Éxodo 32, vamos a leer del 1 al 5, pero prestemos atención al versículo 5. Después que Aarón había recibido un mandamiento, mire acá. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Vea, usted puede ver acá, mi hermana, lo que leímos en Éxodo 27 y mire lo que acaba de decir Aarón acá. Construye el becerro, construye el altar y dice, no, esta fiesta es para el Señor, para el Eterno. Ahí tomó, usted me puede decir si yo estoy equivocado o no, pero tomó o no tomó el nombre de Dios en vano ahí Aarón. Así es. Por supuesto. ¿Cuántos mandamientos transgredió Aarón en ese momento ahí? Imagínense. Entonces, estamos viendo que las religiones es, eh, fueron creadas por el mismo diablo, fueron diseñadas por el Satanás para apartar al hombre de su creador. Uno, para enemistar al hombre con su creador y que el hombre aborreciera a su creador, para que fuera rebelde al mandamiento del creador. Pero yo quiero que entendamos esto, mi hermano. Yo quiero tratar de hacerlo breve el video por si acaso, pero tenemos que entender lo que sucedió después, tiempo después. Pero aún en ese tiempo habían problemas con las religiones.
Y otro asunto por el cual Satanás, y este es el terrible que el anticristo lo va a usar a su favor. Y yo necesito que pongamos atención. Es que Satanás no solamente diseñó las religiones para apartar al hombre de su creador y levantarlo en rebeldía, sino para establecer guerra entre las mismas religiones. Aquí es donde usted va a entender Mateo 24. Aquí es donde vamos a entender Mateo 24. Los filisteos tenían su religión y estaban en guerra contra Israel. Ellos adoraban a Dagón. Los sirios tenían sus religiones. Los babilónicos tenían sus religiones. Los cananeos tenían sus religiones. Y Satanás astutamente provocó conflictos, guerra entre las religiones. Y esto es un provecho que Satanás ha sacado esto, y en los días del anticristo va a ser determinante para que la humanidad se vuelque contra Dios de una manera terrible. Esto es necesario que lo entendamos. Constantino, después que vio que todos sus antecesores, Nerón, Calígula, todos estos emperadores romanos, masacraron cristianos que predicaban en el nombre de Jesús. Y él vio de que mataban 20 y se convertían 200. Dijo, no, esto no es negocio acá. Y Constantino le dio la vuelta al pastel. Dijo, bueno, yo tuve una visión de una cruz, todos sabemos la historia esa. Dijo, bueno, ahora el que no se convierta al cristianismo lo persigo y lo mato. Inmediatamente la gente ya empezó a convertirse ya por temor, ya no era por convicción, era por temor. Y ahí se mezcló todo el paganismo habido y por haber, que entró al cristianismo. No solamente eso, fíjese si la religión enfrentó al hombre que tiempo después, un hijo del diablo terrible, esto que voy a decir, pero un hombre que de origen judío, un español de origen judío llamado Tomás de Torquemada, diseña la Santa Inquisición. Y era la guerra del catolicismo por erradicar a judíos y cristianos. ¿Cuántos millones de personas no murieron en aquel periodo? Dígame usted si las religiones no enfrentaron al hombre. Siempre hubieron dos grupos que salían perjudicados, judíos y cristianos. La Santa Inquisición, hasta que el Papa Juan Pablo II, el difunto Juan Pablo II, años atrás, dijo que había sido un error la Santa Inquisición, que la Iglesia Católica había cometido un error, pero ya ¿para qué? Si usted busca imágenes de las herramientas de tortura que usaron en la Santa Inquisición, mi hermano, terrible. Va a ver que esto tiene mucha similitud con lo que va a ser el anticristo pronto. Esto es lo que tiene que entender la humanidad, no solamente el creyente, el incrédulo tiene que entender esto también. Se levantaron personas guiadas por el diablo que hicieron guerra, sobre todo judíos y cristianos. Hitler, qué sé yo, cuántos surgieron. Hoy estamos viendo una guerra sin piedad y sin cuartel del mundo musulmán en contra de judíos y cristianos. Ser cristiano o ser judío en un país musulmán radical es un suicidio. Recordemos la cantidad de cristianos que murieron en Turquía, que posterior a eso vino aquel terremoto fuertísimo en Turquía. Pero el problema está, mis hermanos, que los medios masivos de difusión, como CNN y demás, no les importa esto, no les interesa.
los derechos humanos tampoco. Las Naciones Unidas tampoco les interesa nada de esto. A nadie le importa. Si mueren judíos y cristianos, se le hace un favor a la humanidad. No hay problema. ¿Qué tiene que ver Mateo 24, mi hermana Silvia, con todo esto? Volvamos a leer Mateo 24, del 3 al 8. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Miremos el versículo 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. La palabra nación contra nación, ya lo he explicado otras veces, viene de la palabra griega polis, que significa país contra país. Pero reino contra reino, y aquí donde entra esto, y ahora todo vamos a entender esto, porque viene de la palabra griega etnos, de donde da origen la palabra etnografía, que estudia lo que es la raza, cultura y tradiciones de los pueblos, o sea, religiones. Y lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo acá es que las religiones van a enfrentar a la humanidad en este tiempo aún más de lo que la enfrentó en aquellos tiempos pasados. Por el fanatismo religioso de estos grupúsculos, se me enreda la lengua, se metieron a Israel el 7 de octubre del 2023 y perpetraron una masacre salvaje como la que perpetraron en aquel tiempo. Por eso, todos estos analistas deberían estudiar antes de hablar primero. Porque en Medio Oriente no existe la democracia, son gobiernos teocráticos. Y la visión del musulmán es que la persona tiene que convertirse sí o sí al Islam. Sí o sí. Pero usted puede entender el nombre de todas esas naciones. Afganistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, qué sé yo. Esta terminación Stan significa pueblo de guerra. Son guerreristas, son salvajes. No tienen otro calificativo. Entonces, tenemos que entender que cuando surja el anticristo, mis hermanos, el anticristo le va a sacar partido y provecho a este asunto. ¿Por qué? Por el discurso que tendrá. Mire, Daniel 7:25. Estamos llegando al final. Amén. Amén. Daniel capítulo 7, verso 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Fíjese que hablará palabras contra el Altísimo. Contra el Altísimo. Lo que quiere decir que insultará abiertamente a Dios. Lo insultará. Mire, primera de Juan, y pensará en cambiar los tiempos y la ley. La humanidad, la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo. El anticristo no, antes de mí y después de mí.
El anticristo hablará palabras contra el Altísimo. Nadie se ha levantado ni se volverá a levantar a alguien que levante con extrema facilidad a toda una sociedad en contra de Dios, como lo va a hacer el anticristo. Pero veamos 1 Juan capítulo 4, versos del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. El anticristo hablará en contra de Cristo y dirá que es un impostor y toda esta historia. Y cuando dice que niega que Jesucristo ha venido en carne, lo que quiere decir es que él negará de que es un Dios encarnado. No, ese fue un hombre normal, común y corriente como cualquiera. Ese no fue Dios. Dios soy yo. Él siempre se proclamará Dios. Y lo dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 3 y 4. Vamos a leerlo. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea, se declarará Dios. Y mire usted, Ezequiel 28, 6, dice la Biblia que se enalteció tu corazón y pusiste tu corazón como corazón de Dios. Está hablando del anticristo ahí. Pero, ¿qué yo necesito que entendamos, amados hermanos? ¿Por qué yo digo que el anticristo aprovechará la guerra de las religiones? Sencilla y llanamente. El anticristo les va a decir, miren muchachos, desde que el mundo es mundo se viene oyendo hablar de un Dios magnánimo, de un Dios bondadoso, un Dios bueno, un Dios justo, un Dios que promueve la paz, trajo la paz. No, la religión lo único que ha hecho es enfrentar al hombre. Lo único que ha hecho la religión es dividir la sociedad. Lo único que ha hecho la religión es dividir una familia. Mire la Biblia es un libro totalmente intolerante. ¿Por qué? Porque aborrece, no va a decir de que, no, es que los cristianos, como muchos, no, usted aborrece, no, nosotros no aborrecemos a los homosexuales, ni mucho menos. Nosotros no estamos de acuerdo con las prácticas y aborrecemos el pecado, las prácticas de la gente. No es que nosotros aborrecemos a la gente, no. Nosotros aborrecemos los hechos detestables de la gente, que quede claro. Pero el anticristo va a decir, no, esos cristianos locos aborrecieron al borracho, aborrecieron al drogadicto, aborrecieron al homosexual, a la lesbiana, aborrecieron todo. Y eso ha traído problemas, porque el que homosexual se siente discriminado por los cristianos y se siente, eso es lo que ha traído la Biblia, guerra y problemas y conflictos. Pero yo he venido a traer paz. Y la única manera que usted puede ser paz es desterrando la Biblia de su mente, de sus corazones, de las religiones. Porque a fin de cuentas, miles de años hablando de un Dios bondadoso y no ha habido nunca paz. La paz vino conmigo. Llegué y se acabó. No hubo más guerra, no hubo más problemas. Tú tienes el derecho de ser como tú quieras. Si quieres ser borracho, es tu derecho. Nadie te puede privar de ser borracho, de ser ladrón, de ser lo que tú quieras. Pero el anticristo pondrá en marcha lo que en Génesis capítulo 3, creo que el verso 5, vamos a ver si es el verso 5. Si no es el 5, sería entonces a partir del 4. Pero vea lo que Satanás le dijo a Eva. Y este es el mismo discurso que traerá el anticristo.
Ay, perdón, pensé que había abierto el Ah, no, micrófono. yo pensé que se había ido la electricidad. Dije, ay, Dios mío. No, pastor. El 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Sigo leyendo? Sí, Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. vea usted, el anticristo le dirá a la gente, ustedes no necesitan de ese Dios, que lo único que ha hecho es que ustedes se repriman. Se da cuenta que las religiones no hay prohibiciones, mis hermanos. Es solamente la Biblia la que le dice al hombre lo que es bueno y lo que es malo. El hombre tiene que aprende a discernir con la Biblia. Aprende a discernir. Pero el anticristo va a decir, no, es que aquí todo, lo que es malo es la Biblia. Eso sí es malo. No se reprima usted. Si quiere ser borracho, emborráchese todo lo que quiera, porque ustedes son dioses. Yo soy Dios y ustedes son como dioses. El mismo discurso. Y créame, mi hermano, que la humanidad va a sacar cuenta y va a decir verdaderamente. Se leyó la Biblia, fue el libro que más se leyó, fue el que más se difundió y todo, pero hubo guerra, hubo hambre, hubo necesidad, hubo crímenes, hubo de todo. El anticristo va a aprovechar todo eso, mi hermano. Y va a ser el golpe mortal con que la humanidad dejará de leer la Biblia y lo seguirá ciegamente. ¿Por qué usted cree que la Biblia dice y adoraron al dragón? Todos los moradores de la tierra. Imagínese usted que el anticristo levantará a todo el mundo en contra de Dios y los pondrá a favor de Satanás. ¿Por qué usted cree que la gente aceptará la marca en aquellos días? Simplemente porque Él se los va a decir y la gente lo va a obedecer. ¿Por qué la gente va a perseguir a todo aquel que vuela cristiano que se haya quedado después del arrebatamiento? ¿Por qué a la gente va a entregar y va a delatar a todo aquel, sea familia, sea padre, sea hijo, sea quien sea, va a delatar a personas que esté a favor de la Biblia o que esté en contra del gobierno del anticristo? Porque creerán ciegamente al discurso del anticristo. Es por eso que Satanás ha hecho que las religiones no solamente aparten al hombre de Dios, sino que lo enfrenten. El anticristo va a decir, vea usted, los mismos cristianos estuvieron en conflicto entre ellos, que si la falda es por abajo la rodilla, que si por encima, que si por el tobillo. El diablo es el único que saca provecho con todas esas tontas discusiones, que si se debe usar pintura, si no se debe usar pantalón, si se... El diablo es el único que se beneficia con todo eso. Y mientras la iglesia se debate, perdón de la palabra, se debate en debates estúpidos e imbéciles, el diablo se mata de la risa. Todo esto el diablo lo va a aprovechar en aquellos días del anticristo. Es decir, vea usted, todos dicen tener la verdad, pero al final nadie nunca resolvió el problema. La paz nunca vino, al contrario, hubo más guerra, hubo más muerte, hubo más necesidad, hubo frustraciones. Eso es lo que está buscando el diablo al crear las religiones. Enfrentar la religión, enfrentar al hombre. Vea, el Corán enseña, el sábado mataremos al judío, el domingo a los cruzados, o sea, a los cristianos. Caramba, siempre son los mismos dos grupos los que sufren las consecuencias del odio criminal que el mismo diablo se encargó de sembrar en el corazón de las personas. Ese será el discurso del anticristo. Por eso que el anticristo llevará a toda la humanidad en pos de sí, alejándolas de Dios. Por eso, mi hermano, entienda que en todo esto, las guerras de las religiones y todo esto, es el diablo el único beneficiado. Si usted pastor, si usted evangelista, es de los que andan contendiendo ahí por cosas que a veces ni siquiera determinan salvación, crea usted que usted es el perjudicado y Satanás es el único beneficiado. Y más perjudicada aún va a ser la humanidad.
porque nosotros hemos sido llamados para predicar la buena semilla, la buena palabra, para que la gente se salve. Pero de la manera que están viviendo los evangélicos hoy en día, muchos, la inmensa mayoría, difícilmente la humanidad se salve. La humanidad lo que va a quedar más confundida, porque eso es lo que está buscando el diablo, que haya más confusión. ¿Se acuerda? Va a haber confusión, más incertidumbre e inseguridad. Ya nadie quiere visitar una iglesia. Hay gente que dice, yo prefiero, ya yo busco a Dios a mi manera, en mi casa y ya. ¿Por qué? Porque todo esto es lo que ha traído. El diablo ha sido el único que se ha beneficiado y el anticristo va a sacarle provecho a este asunto lo que la humanidad ni siquiera se imagina que va a ser. Por eso, mis hermanos, yo exhorto a que estudiemos y es como le decía yo a una persona testigo de Jehová hoy, digo, mira, hablar de doctrina contigo implica que tú y yo no estamos de acuerdo en muchos puntos. Y discutir no tiene ningún sentido. Porque ni tú me vas a convencer a mí, ni yo pretendo convencerte a ti. Y cada quien impone su criterio y lo que piensa. El problema está en eso, que la gente impone lo que piensa y no presenta el verdadero mensaje. El mensaje no se impone, se presenta, se pone a disposición de la gente. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo puso a disposición el mensaje de salvación. Cuando nosotros imponemos algo, estamos imponiendo nuestro propio criterio, lo que pensamos. Pero esto no es así. Es presentar el mensaje. La gente discute hoy para tener la razón, cuando la razón ningún ser humano la tiene Dios. Está en la palabra de Dios. Es el manual que debemos seguir, quien nos enseñó que hay límites que no debemos traspasar. Las religiones vale todo. Usted puede ser lo que quiera, que se acoge. Dios es exigente, mi hermano. Dios es exigente, mi amigo. Y no cualquiera va a entrar a su lugar santo. Fíjese que el sumo sacerdote entraba una sola vez al año al lugar santísimo. Una sola vez al año. Hay requisitos. Solamente la Biblia te muestra el camino a seguir. Solamente la Biblia te muestra qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, qué le agrada a Dios, qué le desagrada, qué debemos aceptar y qué debemos aborrecer, qué debemos rechazar. Las religiones lo único que hacen es entretener para retener al hombre ahí, esclavizarlo, levantarlo en rebeldía y terminar renegando a Dios. Al final, muchos filósofos que se estudia en las clases de filosofía, muchos eran cristianos y terminaron siendo ateos. Terminaron siendo ateos. Y el anticristo levantará a la humanidad contra Dios y hará que lo adoren a él, aprovechando esto mismo, la guerra de las religiones, la guerra de las personas, de los creyentes. Vea cómo se están uniendo todos hoy en día. Se están uniendo, todos tienen puntos de... caramba, ¿cómo es que es esta palabra? De coincidencia, todos coinciden en un punto, que tienen que unirse. La clásica Torre de Babel. Dios mandó a sus hijos a separarse del resto de las religiones, del resto de aquellos que no adoran a Dios. Sin embargo, los pastores están entrando en ese juego diabólico del ecumenismo. Todos están uniéndose para formar parte de la única religión mundial que existirá en los días del anticristo y del falso profeta. Yo creo que hasta aquí, mi hermana Silvia, creo que ha quedado claro este mensaje de por qué usted ve las religiones hoy en día, por qué el conflicto, por qué este enfrentamiento entre religiones, por qué. Porque sencillamente esto es lo que va a aprovechar el diablo
y el anticristo para darle el golpe final a la humanidad. Bendito seas tú, Señor nuestro Dios, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora por este día. Gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por permitirnos grabar este mensaje. Te rogamos que llegue a cada hogar, a cada familia en este momento. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, toca los corazones para que aquellos que no te conozcan te puedan conocer y se puedan apartar de sus malos caminos. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Adelante, mi hermana Silvia. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Muchísimas gracias, Pastor Luis Alberto García, desde Cuba, por este mensaje precioso de la palabra de Dios. Los eventos y profecías cumpliéndose nos indican que ya estamos viviendo tiempos finales. Este es el día de buscar a Dios con todo nuestro corazón, de santificarnos y consagrarnos porque Él es santo. Y la palabra de Dios dice que sin santidad nadie le podrá dar. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, todavía hay tiempo. Todavía hay tiempo para aquellos que no conocen al Señor, para aquellos que se quieren reconciliar con el Señor. Hoy es el día. Estamos a punto de irnos en el arrebatamiento de la iglesia, pero necesitamos estar listos, preparados para poder ser dignos de poder irnos en ese precioso arrebatamiento de la iglesia. Si aún piensas que no estás listo o no tienes a Jesús en tu corazón, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Si hiciste esta oración, te damos la bienvenida a la familia de Dios. También te aconsejamos que busques una congregación donde te predique la sana doctrina y te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo precioso que hemos tenido y para la gloria y la honra de Dios le damos gracias porque hemos tenido electricidad y hemos podido grabar este estudio con nuestro pastor Luis desde Cuba. Padre Celestial, al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy, también por aquellas personas que van a ver esta transmisión en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También, Señor, te pedimos por nuestro pastor Luis Alberto García, que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Familia de Dios, gracias por habernos acompañado. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente a todos. Amén.